Si crees que la Navidad y el Año Nuevo existen para darte un nuevo comienzo, necesito advertirte algo con total honestidad. Esa idea es una ilusión peligrosa. Cada año millones de personas se llenan de esperanza, hacen promesas, se emocionan y semanas después están igual o peor que antes. No es mala suerte, es un engaño psicológico del que casi nadie te habla y hoy vas a entender exactamente por qué. Yo, Brian Tracy, he observado este mismo fenómeno durante más de 40 años, en miles de personas, en distintos países y contextos. Cada fin de año ocurre lo mismo. La gente se emociona, se llena de expectativas y se dice a sí misma, ahora sí, todo va a cambiar. Pero semanas después la realidad es dura, nada cambió. Y en muchos casos, la situación incluso empeoró. La Navidad y el Año Nuevo han sido convertidos en un símbolo de renovación automática, como si el simple cambio de fecha tuviera el poder de corregir hábitos, carácter y decisiones. Pero esa idea es una ilusión cómoda, emocionalmente atractiva y profundamente peligrosa, porque mientras esperas que el tiempo haga el trabajo, sigues repitiendo los mismos patrones internos. He trabajado con ejecutivos, emprendedores, profesionales y personas comunes que compartían una misma frustración silenciosa. Se esforzaban durante el año, se prometían que el siguiente sería diferente, pero cada ciclo terminaba igual. No porque les faltara capacidad, sino porque confiaron en el momento equivocado. Confiaron en la emoción, no en la estructura. La causa raíz no es la falta de motivación. Es la falsa creencia de que el entorno puede hacer por ti lo que solo una decisión interna puede sostener. Durante estas fechas, muchas personas bajan la guardia mental, gastan más, rompen rutinas, posponen decisiones importantes y anestesian su conciencia con celebración y promesas futuras. Y todo eso se justifica con una frase peligrosa. Después empiezo en serio. Hoy quiero mostrarte algo que casi nadie explica con claridad. Hoy voy a revelarte por qué la Navidad y el Año Nuevo se convierten, para la mayoría, en una trampa psicológica y cómo las personas que realmente transforman su vida utilizan estos momentos como ventaja, no como excusa. Más adelante te voy a mostrar el error mental exacto que hace que el entusiasmo de enero se apague tan rápido y por qué repetir promesas cada año solo refuerza el estancamiento. Si este mensaje ya está resonando contigo, este es el momento de tomar una decisión consciente. Suscríbete ahora al canal. Este espacio no existe para entretenerte ni para motivarte por unos minutos. Existe para ayudarte a pensar con claridad, fortalecer tu mentalidad y dejar de vivir atrapado en ciclos que se repiten cada año. Cada suscripción es una forma de decir, ya no quiero seguir cayendo en la misma ilusión. Respira. Porque lo que viene ahora no es cómodo, pero es necesario. Para romper una ilusión, primero hay que verla con total honestidad. Creer que el tiempo cambia lo que tú no estás dispuesto a cambiar. El primer despertar es incómodo porque desmonta una creencia muy arraigada. El tiempo no transforma a nadie por sí solo. El calendario no corrige hábitos, no fortalece carácter y no repara decisiones evitadas. Sin embargo, cada Navidad y cada Año Nuevo millones de personas depositan su esperanza en una fecha, como si el simple paso del tiempo pudiera hacer el trabajo que ellas mismas han postergado. He visto este patrón repetirse durante décadas. Personas inteligentes, capaces y bien intencionadas que llegan a diciembre agotadas, frustradas y con la sensación de no haber avanzado lo suficiente. En lugar de enfrentar esa realidad con claridad, hacen algo más cómodo. Se dicen que el próximo año será distinto. Y esa frase, aunque suena inofensiva, es una de las más peligrosas que existen. La trampa comienza cuando conviertes el futuro en una excusa para no actuar en el presente. Durante la Navidad y el Año Nuevo, muchas personas bajan la guardia interna. Gastan más de lo que pueden, rompen rutinas que les daban estabilidad, posponen conversaciones importantes y suspenden decisiones difíciles. Todo queda justificado por una promesa futura, y esa promesa funciona como un anestésico mental. Alivia la incomodidad ahora, pero fortalece el mismo patrón que te mantiene estancado. La ingenuidad no está en celebrar, está en creer que celebrar suspende las consecuencias. El cuerpo no entiende de calendarios, la mente no se reinicia por una fecha. Todo lo que repites se acumula, todo lo que postergas se arrastra, y cuando enero llega, la realidad no se presenta como una oportunidad limpia, sino como una factura pendiente. Recuerdo el caso de Javier, 46 años. Cada diciembre hacía exactamente lo mismo. Se relajaba por completo, abandonaba hábitos, gastaba sin control y se decía que en enero retomaría todo con más fuerza. Enero llegaba y lejos de sentirse renovado,
Se sentía más cansado, más desordenado y con menos claridad. No era falta de voluntad, era consecuencia. Cuando entendió que no podía seguir entregando su poder al calendario, algo cambió. No dejó de celebrar, dejó de desconectarse de sí mismo. Este despertar te pide que observes algo muy concreto. Observa cuántas veces utilizas el paso del tiempo como justificación. Después de las fiestas, cuando empiece el año, cuando tenga más energía. Cada una de esas frases es una forma elegante de evitar el presente. Y el presente es el único lugar donde ocurre el cambio real. La inteligencia comienza cuando aceptas una verdad simple. Si hoy no estás dispuesto a sostener un comportamiento, mañana tampoco lo estarás solo porque cambió la fecha. El año nuevo no te da disciplina. El año nuevo no te da enfoque. El año nuevo no te da claridad. Eso solo lo da una decisión consciente repetida, incluso cuando el entorno te invita a relajarte. Imagina tu vida como una construcción. Cada día colocas un ladrillo o lo quitas. Cuando llega diciembre, muchas personas deciden dejar la obra abandonada, confiando en que enero les permitirá reconstruir sin consecuencias. Pero las estructuras no funcionan así. El abandono debilita. La continuidad fortalece. Este despertar no te pide que seas rígido, te pide que seas honesto. Honesto contigo mismo sobre lo que estás evitando, sobre lo que sigues postergando, sobre las decisiones que sabes que deberías tomar, pero sigues empujando hacia el futuro. Cuando entiendes esto, algo se rompe internamente. La ilusión pierde fuerza. Dejas de esperar que el tiempo te salve. Empiezas a preguntarte qué decisión pequeña puedes sostener hoy, incluso en medio de las fiestas. Y esa pregunta cambia todo, porque la ventaja real no la tiene quien empieza con entusiasmo en enero. La tiene quien no abandona su criterio en diciembre. Quien entiende que no existen fechas mágicas, solo hábitos sostenidos. Y cuando despiertas a esta verdad, la Navidad y el Año Nuevo dejan de ser una promesa falsa y se convierten en una prueba de conciencia. Este es el punto donde muchos se incomodan, porque aquí ya no hay excusas externas, solo queda una elección interna, seguir creyendo que el tiempo hará el trabajo o asumir que el cambio empieza cuando decides no volver a entregarle tu poder al calendario. Este es tu despertar número 1. Confundir emoción colectiva con transformación real. El segundo despertar revela una trampa aún más sutil que la del calendario. Creer que sentir emoción es lo mismo que cambiar. La Navidad y el Año Nuevo generan una energía colectiva intensa. Mensajes positivos, reuniones, abrazos, música, promesas, todo invita a sentir esperanza. Y esa esperanza, cuando no es comprendida, se convierte en un sustituto peligroso de la acción real. Muchas personas salen de diciembre emocionalmente cargadas. Se sienten bien, se sienten acompañadas, se sienten optimistas, y confunden ese estado emocional con avance. Pero la emoción no transforma estructuras internas, solo las adormece temporalmente. Cuando la emoción baja, y siempre baja, lo único que queda es lo que construiste de verdad. La ilusión funciona así. Mientras te sientes bien, no sientes urgencia. Mientras no sientes urgencia, no decides. Mientras no decides, nada cambia. Y cuando la emoción desaparece, reaparece la frustración. No porque el mundo te haya fallado, sino porque te apoyaste en algo inestable. He visto a muchas personas entrar en enero llenas de entusiasmo. Hablan de nuevos comienzos, escriben objetivos, comparten frases inspiradoras, pero no cambian su rutina. No ajustan sus límites, no rediseñan su estructura diaria. Todo depende de seguir sintiéndose bien, y eso es insostenible. La ingenuidad cree que cuando algo se siente correcto, ya es verdadero. La inteligencia entiende que lo verdadero se demuestra cuando deja de sentirse cómodo. Cambiar de verdad incomoda, exige fricción, exige sostener decisiones cuando el entorno deja de acompañar. Recuerdo a Verónica, 43 años. Cada año nuevo se sentía profundamente motivada. Lloraba, se emocionaba, prometía, pero en febrero ya estaba agotada y confundida. Cuando analizamos su patrón, algo quedó claro. Nunca había convertido la emoción en estructura. Todo quedaba en el plano del sentir. Cuando entendió que la emoción debía ser solo el punto de partida, no el motor, su enfoque cambió. Empezó a actuar incluso en días grises. Y ahí comenzó la transformación real. La emoción colectiva de fin de año es como una ola, te eleva por un momento. Pero si no sabes nadar, cuando la ola baja, te hunde. La inteligencia no desprecia la emoción, la usa, la canaliza,
La convierte en decisiones concretas antes de que desaparezca. Este despertar te invita a observar algo muy específico. Pregúntate cuántas veces has confundido sentirte bien con estar avanzando. ¿Cuántas veces te has apoyado en la inspiración del momento en lugar de diseñar un sistema que funcione incluso cuando no hay ganas? La transformación real no se siente espectacular al inicio. Se siente incómoda, repetitiva, a veces aburrida, porque no depende de estados emocionales, depende de identidad. Y la identidad no cambia con emoción, cambia con repetición consciente. Durante estas fechas, en lugar de preguntarte cómo te sientes, pregúntate qué estás sosteniendo, qué hábito mínimo no estás rompiendo, qué límite estás respetando, qué decisión estás ejecutando aunque nadie aplauda. Esas son las verdaderas señales de cambio. La trampa de la Navidad y el Año Nuevo no es la emoción, es permitir que la emoción reemplace a la acción. Es creer que porque te sientes distinto, ya eres distinto. Y eso mantiene a millones atrapados en el mismo ciclo cada año. Cuando despiertas a esta diferencia, algo se ordena internamente. Dejas de perseguir estados emocionales y empiezas a construir consistencia. Ya no necesitas sentirte motivado para actuar. Actúas porque decidiste quién quieres ser. Y esa es una ventaja enorme. Porque cuando la emoción colectiva desaparece, tú sigues en pie. Cuando otros se desinflan, tú continúas. No por fuerza de voluntad, sino porque dejaste de confundir emoción con transformación. Este despertar no te quita ilusión, te quita dependencia, te devuelve el control. Y cuando entiendes esto, la falsa ilusión pierde su poder, porque ya no necesitas sentir para cambiar. Cambias porque decidiste hacerlo. Este es tu despertar número 2, usar el exceso como anestesia emocional. El tercer despertar expone una de las trampas más normalizadas de la Navidad y el Año Nuevo. Utilizar el exceso como forma de anestesiar el cansancio emocional. Durante estas fechas, el exceso no solo es aceptado, es celebrado. Comer de más, gastar de más, dormir mal, romper rutinas, posponer decisiones. Todo se justifica bajo una narrativa peligrosa. Es solo ahora. La ingenuidad cree que el exceso es descanso. La inteligencia entiende que, en la mayoría de los casos, el exceso es evasión. No descansas cuando pierdes control, te anestesias. Y la anestesia no repara, solo adormece temporalmente aquello que no quieres enfrentar. Muchas personas llegan a diciembre agotadas mentalmente. Arrastran frustraciones, decisiones evitadas, promesas incumplidas. En lugar de detenerse a recuperar conciencia, utilizan el ruido de las fiestas como distracción. Se llenan de estímulos externos para no escuchar lo que internamente ya saben. Y durante unos días funciona. La incomodidad desaparece, pero no se resuelve. Se acumula. He visto este patrón repetirse una y otra vez. Personas que llegan a enero más cansadas que en noviembre, más endeudadas, más desordenadas, más desconectadas de sí mismas. Y no entienden por qué. Creen que el problema es la falta de motivación. Pero el problema fue haber gastado, antes de tiempo, la energía que enero iba a exigir. Piensa en tu energía como un capital limitado. Cada exceso la consume. No solo el físico, el emocional y el mental. Dormir menos, comer sin conciencia, discutir más, exponerte a estímulos constantes. Todo eso tiene un costo invisible, y ese costo no se paga en diciembre. Se paga después. Recuerdo a Andrés, 48 años. Cada fin de año entraba en modo automático. Fiestas constantes, desorden total, cero límites. Cuando enero llegaba, se sentía vacío, irritable, sin enfoque. Pensaba que necesitaba más vacaciones, cuando en realidad necesitaba recuperación consciente. Cuando aprendió a distinguir entre descanso y evasión, todo cambió. No dejó de celebrar, dejó de excederse, y por primera vez, enero no lo aplastó. La trampa está en creer que porque todos lo hacen, no tiene consecuencias. Pero el cuerpo no negocia con la cultura. La mente no entiende de tradiciones, entiende de hábitos repetidos. Cada vez que te excedes, refuerzas un patrón, y los patrones no desaparecen solos. La inteligencia no demoniza el placer, lo regula. Entiende que el verdadero descanso no rompe la estructura interna, la protege. Reducir intensidad no es perder control. Perder control sí es perder dirección. Este despertar te invita a una observación honesta. Pregúntate cuántas veces usas el exceso para no sentir, para no pensar, para no decidir. Cada comida sin límite, cada gasto impulsivo, cada noche sin descanso puede ser una celebración o una huida. La diferencia está en la conciencia.
Durante estas fechas, prueba algo distinto. Antes de excederte, detente unos segundos. Pregúntate si eso te recupera o te drena. Esa simple pausa ya es inteligencia en acción, porque te devuelve el poder de elegir, en lugar de reaccionar. La falsa ilusión de fin de año te vende la idea de que perder el control por unos días no importa. Pero la vida no funciona por compartimentos estancos. Todo continúa, todo se arrastra, todo suma o resta. Cuando despiertas a esto, algo se ordena internamente. Empiezas a cuidar tu energía como cuidas algo valioso. Dejas de regalarla al ruido, la reservas para lo que viene. Y esa reserva marca la diferencia entre empezar el año agotado o empezar con ventaja. El exceso anestesia, la conciencia fortalece. Y quien entiende esta diferencia, deja de usar las fiestas como excusa y empieza a usarlas como entrenamiento. Porque el verdadero peligro no está en disfrutar, está en perderte a ti mismo mientras disfrutas. Y cuando despiertas a esta verdad, la trampa pierde su encanto. Este es tu despertar número 3. Sabotear enero antes de que empiece, el cuarto despertar, revela una trampa silenciosa y devastadora. Muchas personas destruyen enero antes incluso de llegar a él. No lo hacen de forma consciente. No se levantan un día diciendo, voy a arruinar mi próximo año. Lo hacen a través de decisiones pequeñas, repetidas y aparentemente inofensivas durante la Navidad y el fin de año. La ingenuidad cree que enero es un punto de inicio limpio. La inteligencia entiende que enero es una consecuencia directa de cómo llegas a él. Tu nivel de energía, tu claridad mental, tu disciplina y tu enfoque no aparecen mágicamente el día primero. Se arrastran, se heredan, se pagan. Durante estas fechas, muchas personas rompen acuerdos internos que les costaron meses construir, horarios que desaparecen, límites que se diluyen, rutinas que se abandonan, todo bajo la narrativa de es solo ahora. Pero el cuerpo y la mente no saben que es solo ahora. Aprenden por repetición. Y cuando repites desorden, entrenas desorden. He visto a personas pasar todo diciembre desarmándose internamente y luego preguntarse por qué enero se siente cuesta arriba. Se despiertan cansadas, sin foco, sin ganas, y creen que el problema es la falta de motivación. No lo es. El problema es que sabotearon su punto de partida. Piensa en enero como una carrera. No empiezas desde cero. Empiezas desde el lugar donde te colocaste. Si llegas endeudado, desordenado, con el sueño roto y la mente saturada, no estás empezando. Estás recuperándote. Y mientras te recuperas, el tiempo pasa y la frustración crece. Recuerdo a Claudia, 45 años. Cada enero sentía una presión enorme. Quería cambiar, pero se sentía sin fuerzas. Cuando analizamos su diciembre, todo encajó. Había pasado semanas rompiendo hábitos, acumulando compromisos sociales, durmiendo mal y evitando decisiones. Enero no la traicionó. Simplemente le mostró el resultado. La trampa consiste en pensar que lo que haces antes no importa porque ya viene un nuevo comienzo. Pero no hay nuevo comienzo sin continuidad. No hay reinicio sin coherencia. Y cada vez que te dices que nada cuenta, entrenas una mentalidad peligrosa, la de empezar siempre cansado. La inteligencia entiende que diciembre no es un mes muerto. Es un mes decisivo, porque es ahí donde defines desde qué versión de ti mismo entrarás al nuevo año. No se trata de exigirte más. Se trata de no destruir lo que ya construiste. Este despertar te invita a observar con honestidad qué estás rompiendo innecesariamente. No qué estás disfrutando, qué estás rompiendo. Sueño, alimentación, orden, foco, finanzas, límites. Cada ruptura tiene un costo acumulativo, y ese costo no se cobra en diciembre. Se cobra cuando quieres avanzar. Durante estas fechas, en lugar de pensar en lo que vas a hacer en enero, piensa en cómo quieres llegar. Con energía o con culpa, con claridad o con caos, con estructura o con cansancio. Esa elección se toma ahora, no después. La mayoría se autoengaña creyendo que podrá retomar fácilmente. Pero retomar siempre es más difícil que sostener. Mantener un mínimo de estructura es infinitamente más sencillo que reconstruir desde el desorden. Cuando despiertas a esto, algo cambia. Dejas de tratar diciembre como una excepción peligrosa y empiezas a verlo como un terreno estratégico. No para producir más, sino para no retroceder. Y no retroceder ya es una victoria enorme. La falsa ilusión de la Navidad y el Año Nuevo te promete descanso sin costo. La realidad es otra. Todo descanso que rompe tu estructura te cobra intereses.
Y todo descanso que la protege te devuelve fuerza. Este despertar no te pide rigidez, te pide responsabilidad, porque enero no necesita que llegues inspirado, necesita que llegues entero. Y cuando entiendes esto, dejas de sabotear el futuro por comodidad presente. Empiezas a cuidarte de una forma más madura, y esa madurez es la que marca la diferencia entre quienes repiten el ciclo y quienes finalmente lo rompen. Este es tu despertar número 4. Tratar este periodo como pausa quando ele è, na verdade, una vantagem estratégica. El quinto despertar separa definitivamente a la mayoría de quienes repiten el ciclo, de quienes empiezan a salir de él. Dejar de vivir la Navidad y el Año Nuevo como una pausa mental y empezar a usarlos como una ventaja estratégica. La ilusión colectiva dice que este es un periodo para desconectarse, bajar el ritmo y no pensar demasiado. Pero esa misma desconexión es la que deja a millones en desventaja cuando enero llega. La ingenuidad interpreta la baja exigencia externa como permiso para soltar el control interno. Menos reuniones formales, menos presión laboral, menos supervisión. Y en lugar de aprovechar ese espacio para ordenar, reflexionar y diseñar, muchas personas se dispersan aún más. Confunden libertad con abandono. La inteligencia ve algo distinto. Ve un entorno con menos ruido, menos interferencias y menos competencia. Ve tiempo mental disponible, ve margen para pensar con claridad, pero solo quienes mantienen un mínimo de estructura son capaces de usar ese margen. Los demás lo desperdician. He visto a personas cambiar su año entero gracias a lo que hicieron en estas semanas. No trabajando más, no exigiéndose al extremo, sino pensando mejor, ajustando prioridades, tomando decisiones que durante el resto del año evitaban por falta de espacio mental. Piensa en este periodo como un tablero que se vacía. Muchos jugadores se levantan de la mesa, se distraen, se ausentan. Quien permanece atento no necesita hacer grandes movimientos, basta con colocar bien sus piezas. Cuando el juego vuelve a llenarse, ya está mejor posicionado. La trampa está en creer que descansar significa apagar el criterio. El descanso inteligente no desconecta tu identidad, la protege, reduce intensidad, pero mantiene dirección. Disminuye el ritmo, pero no rompe el eje. Recuerdo a Sergio, 50 años. Durante años, diciembre era para él un mes perdido. Cero foco, cero planificación. Cuando cambió una sola cosa, todo se transformó. Decidió usar 20 minutos al día, nada más, para revisar su año y preparar el siguiente. Sin presión, sin expectativas irreales, solo claridad. Esos 20 minutos diarios, mientras otros estaban mentalmente ausentes, le dieron una ventaja enorme. Enero ya no fue caótico, fue continuidad. La inteligencia entiende que no necesitas grandes acciones para avanzar cuando los demás se detienen. Necesitas constancia mínima y conciencia, mantener hábitos esenciales, proteger tu energía, pensar estratégicamente en lugar de reaccionar emocionalmente. Este despertar te invita a dejar de ver estas fechas como un vacío y empezar a verlas como un espacio para revisar lo que funcionó y lo que no, para decidir que no volverás a repetir, para ajustar estándares, para fortalecer tu criterio interno sin presión externa. La mayoría llega a enero corriendo, apagando incendios, tratando de recuperar el tiempo perdido. Quien despierta aquí llega caminando firme, con claridad, sin urgencia, no porque sea mejor, sino porque no se desordenó cuando el entorno lo permitió. Durante estas semanas, pregúntate algo simple pero poderoso. ¿Qué está haciendo la mayoría ahora mismo? Y luego pregúntate qué decisión mínima te colocaría en el lado opuesto. No para competir, para protegerte, para cuidarte, para posicionarte. La falsa ilusión te dice que este periodo no cuenta. La inteligencia entiende que cuenta más que muchos otros, porque revela quién eres cuando no hay presión, cuando nadie te exige, cuando podrías soltarte y eliges no hacerlo. Este despertar no te pide sacrificio, te pide visión, te pide entender que la ventaja rara vez se construye cuando todos están atentos. Se construye cuando la mayoría está distraída. Y cuando despiertas a esto, algo cambia internamente. Dejas de esperar que el año te trate mejor. Empiezas a tratarte mejor tú. Usas el tiempo con intención, proteges tu enfoque y sin darte cuenta, empiezas a salir del ciclo que atrapa a tantos. Porque mientras unos se pierden en la pausa, otros consolidan su posición. Y esa diferencia, aunque silenciosa, es decisiva. Este es tu despertar número 5. Dejar de negociar contigo mismo cuando nadie te observa. El sexto despertar revela una verdad incómoda
que casi nadie quiere enfrentar. La mayoría de las personas no fracasa por falta de conocimiento, sino por falta de coherencia interna cuando nadie las vigila. Durante la Navidad y el Año Nuevo, esta incoherencia se amplifica, no porque el entorno obligue, sino porque el entorno relaja. Cuando no hay horarios estrictos, cuando las exigencias externas disminuyen, cuando nadie está mirando, aparece la verdadera relación que tienes contigo mismo. Y ahí es donde muchos se traicionan sin darse cuenta. Rompen acuerdos internos pequeños, luego otros más grandes, y finalmente normalizan la incoherencia. La ingenuidad cree que estas pequeñas concesiones no importan, que solo son excepciones. Pero la inteligencia entiende algo clave. La identidad no se construye en los momentos difíciles, se revela en los momentos cómodos. Cuando todo es flexible, cuando podrías soltar sin consecuencias inmediatas, ahí decides quién eres. He visto personas que durante el año hablan de disciplina, enfoque y cambio, pero en cuanto llega diciembre se conceden todo, no porque lo necesiten, sino porque se sienten autorizadas. Y ese permiso interno tiene un efecto devastador, porque cada vez que te dices no pasa nada, estás entrenando a tu mente para no confiar en tu palabra. Piensa en la relación contigo mismo como un contrato invisible. Cada decisión que sostienes lo refuerza. Cada concesión innecesaria lo debilita. Y cuando ese contrato se debilita, aparece la duda, la culpa y la autojustificación. Ya no confías plenamente en ti. Y sin confianza interna, no hay cambio sostenible. Recuerdo a Natalia, 41 años. Durante años quiso reorganizar su vida. Sabía qué hacer. Tenía claridad. Pero cada vez que llegaban las fiestas, rompía todos sus acuerdos internos, horarios, hábitos, límites. Cuando enero llegaba, se sentía desconectada de sí misma. No era falta de capacidad, era falta de coherencia sostenida. Cuando entendió que el problema no era el exceso, sino la negociación constante consigo misma, algo cambió. Decidió sostener solo 3 acuerdos internos, pasara lo que pasara. Y eso fue suficiente para recuperar respeto propio. La trampa del fin de año te invita a negociar contigo. Solo hoy, solo esta semana, ya lo retomo. Pero cada negociación debilita tu posición interna, porque te conviertes en alguien que siempre puede postergarse. La inteligencia hace lo contrario. Reduce compromisos externos, pero fortalece compromisos internos. Decide qué no va a negociar, incluso en días cómodos. No porque sea rígida, sino porque entiende que la flexibilidad sin identidad se convierte en caos. Este despertar te invita a observar algo muy específico. ¿En qué áreas te concedes permisos que no te benefician? Sueño, alimentación, gasto, foco, tiempo. No se trata de prohibirte todo, se trata de distinguir entre descanso consciente y abandono disfrazado. Durante estas fechas, prueba algo poderoso. Elige un solo acuerdo interno que no vas a negociar. 1, no 10. 1. Y cúmplelo incluso cuando nadie lo exija, incluso cuando no haya consecuencias externas. Esa sola coherencia empieza a reconstruir la confianza contigo mismo. Cuando sostienes acuerdos internos, ocurre algo profundo. La mente se aquieta, la culpa disminuye, la energía se ordena, ya no necesitas motivarte, te respetas, y ese respeto se traduce en decisiones más firmes. La mayoría espera que enero le devuelva la disciplina que perdió en diciembre, pero la disciplina no se pierde por una fecha, se pierde por negociación constante, y se recupera cuando decides dejar de traicionarte en pequeñas cosas. Este despertar no es visible, nadie lo aplaude, nadie lo nota, pero es uno de los más poderosos, porque transforma tu relación contigo mismo. Dejas de ser alguien que promete y se perdona, te conviertes en alguien que decide y se sostiene. Y cuando llegas a este punto, la trampa pierde fuerza, porque ya no dependes del entorno, dependes de tu palabra interna. Y cuando tu palabra interna vale, todo empieza a alinearse. Este es tu despertar número 6, dejar de esperar un punto de quiebre externo y convertirte tú en el punto de quiebre. El 7º despertar es el más decisivo de todos, porque aquí se rompe la última ilusión, la idea de que algo externo llegará para obligarte a cambiar. Muchas personas viven esperando un evento, una crisis, una fecha, una señal clara que las empuje. Esperan tocar fondo, esperan cansarse lo suficiente, esperan que la vida las sacuda. Y mientras esperan, el tiempo pasa. La ingenuidad cree que el cambio ocurre cuando ya no queda alternativa. La inteligencia entiende que el verdadero cambio ocurre antes, cuando todavía podrías seguir igual, pero eliges no hacerlo.
Ese es el punto donde la transformación deja de ser reactiva y se vuelve consciente. La Navidad y el Año Nuevo refuerzan la espera. Prometen un nuevo inicio sin exigir una nueva identidad. Te dicen que basta con quererlo, que basta con sentirlo, que basta con prometerlo. Pero nada cambia hasta que tú te conviertes en la persona que ya no necesita ser empujada. He visto personas esperar años ese quiebre externo. Cambios de trabajo, rupturas, crisis financieras, enfermedades. Cuando el golpe llega, el costo es alto. No porque el cambio sea imposible, sino porque fue postergado demasiado tiempo. La inteligencia no espera el golpe. Aprende a leer las señales antes. Piensa en esto con honestidad. Si hoy nada te obligara a cambiar, ¿cambiarías igual? Si nadie te presionara, si no hubiera consecuencias inmediatas, ¿seguirías sosteniendo lo que sabes que debes sostener? Esa pregunta revela quién eres realmente. Recuerdo a Pablo, 53 años. Durante años vivió diciendo que algún día se pondría serio, algún día cuidaría su salud, algún día ordenaría su vida. Ese día nunca llegaba. Hasta que entendió algo simple y brutal, nadie iba a venir a rescatarlo de sus propias decisiones. No habría señal especial, no habría permiso externo. O se convertía él en el punto de quiebre, o seguiría igual. Este despertar te invita a asumir una posición madura frente a tu vida, dejar de verte como alguien que reacciona a las circunstancias y empezar a verte como alguien que marca el límite entre lo que aceptas y lo que ya no, entre la versión cómoda y la versión consciente. La inteligencia no necesita dramatismo para cambiar, no necesita promesas grandiosas, necesita una decisión silenciosa y sostenida, la decisión de no seguir negociando lo evidente, de no seguir esperando condiciones perfectas, de actuar desde claridad, no desde urgencia. Durante estas fechas, cuando todo invita a posponer, este despertar te pide algo radicalmente distinto. No esperes sentirte listo, no esperes que pase algo. Decide tú, decide convertirte en el punto donde el ciclo se rompe, donde la excusa termina, donde la ilusión pierde poder. Convertirte en el punto de quiebre no significa hacerlo todo de golpe. Significa no volver atrás en lo que ya entendiste. Significa sostener una decisión incluso cuando nadie te lo exige. Significa dejar de usar el contexto como explicación. Cuando haces esto, algo cambia internamente. La ansiedad disminuye, la confusión se ordena. Ya no estás esperando que la vida te empuje. Estás avanzando por elección. Y esa diferencia se siente, se nota, se sostiene. La falsa ilusión de la Navidad y el Año Nuevo necesita que sigas esperando, que sigas prometiendo, que sigas creyendo que el cambio vendrá después. Este despertar te saca de esa narrativa, te devuelve la responsabilidad y con ella el poder. Porque el verdadero punto de quiebre no es una fecha, no es un año nuevo, no es una circunstancia extrema. El verdadero punto de quiebre eres tú, el día en que decides no seguir viviendo en automático. Y cuando llegas aquí, la trampa deja de existir. Porque ya no necesitas ilusiones. Tienes criterio, tienes identidad, tienes dirección. Este es tu despertar número 7. Si has llegado hasta el final de este video, es porque algo dentro de ti ya no encaja con la ilusión que se repite cada año. Ya viste con claridad que la Navidad y el Año Nuevo no cambian vidas por sí solos, que la emoción colectiva no reemplaza la acción, que el exceso no repara el cansancio, que llegar a enero desordenado no es mala suerte, es consecuencia. Y que esperar un quiebre externo es una forma elegante de postergar tu responsabilidad. Hoy entendiste algo más profundo. El verdadero cambio no empieza con una fecha, empieza con identidad. Empieza cuando decides no negociar más contigo mismo, cuando dejas de esperar sentirte listo y eliges actuar desde claridad, cuando asumes que nadie vendrá a rescatarte de decisiones que solo tú puedes tomar. A partir de ahora, la pregunta no es ¿qué vas a hacer el próximo año? La pregunta es ¿quién decides ser cuando nadie te observa? Porque ahí se define todo, en los momentos cómodos, en los días sin presión, en las decisiones pequeñas que sostienes sin aplausos. Esta noche, antes de dormir, haz algo simple y poderoso. Elige un acuerdo interno que no volverás a romper, un límite, un hábito, un horario, algo concreto, y comprométete a sostenerlo durante los próximos 30 días. No lo anuncies, no lo expliques, no lo dramatices, simplemente cúmplelo. Esa coherencia silenciosa es más transformadora que cualquier promesa de año nuevo. Quiero que escribas ahora mismo en los comentarios una frase clara sin adornos. Yo soy el punto de quiebre, no para el canal,
para ti, para marcar el momento exacto en que decidiste dejar de vivir en automático. Si este video te aportó claridad, suscríbete al canal. Este no es un espacio de motivación pasajera, es un espacio para personas que deciden pensar mejor, vivir con criterio y construir una mentalidad fuerte incluso cuando el mundo invita a distraerse. Aquí no hablamos de ilusión, hablamos de conciencia. Recuerda esto, las personas que transforman su vida no esperan el momento perfecto, se convierten en el momento. Y cuando despiertas tu mente, despiertas tu futuro.